Me interesa mucho presentar a Javier Corcuera, que fue director general de la Fundación Vida Silvestre de 1997 al 2006, consultor del Programa de Medio Ambiente para las Naciones Unidas, investigador del CONICET y biólogo de origen. Hoy, presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde junio del 2010. Así que muchas gracias por estar, Javier. Bienvenido. Bueno, hola. 12 minutos para explicarme. Asimov tiene un libro que se llama El Club de los Viudos Negros, no sé si lo leyeron o lo conocen. Es un grupete de amigos que se reúne para develar un enigma policial. Y lo que hacen es invitar a gente que tiene que contar asesinatos no resueltos. Y antes de que cuenten el caso, siempre este Club de los Viudos Negros le hace una pregunta al invitado o a la invitada. ¿Cómo justificas tu existencia? Así que bueno, ahora me quedan 11 minutos para justificar mi existencia. Yo soy hijo de un profesor de filosofía que, como no le alcanzaba para vivir, consiguió entrar en la Cancillería, hizo toda su carrera como diplomático y llegó embajador de carrera. Ustedes saben que los embajadores de carrera, cuando no son políticos o amigos de los grandes partidos políticos, ligan embajadas que no son tan vistosas. Entonces me tocó viajar a lo largo de mi vida por países divinos, gracias a Dios, que no eran tan vistosos para la gente más importante. Y aprendí ahí, acompañado también de una mamá arqueóloga, loca, qué sé yo, antropóloga. La acompañé en sus estudios doctorales en Perú. Y uno aprende a identificar joyas en donde mucha otra gente solo ve basura. Uno aprende a identificar pedacitos de platos romanos tirados en las afueras de la capital de Túnez, donde hay un montón de escombros, porque todavía hoy, para hacer edificios en esa ciudad, se escarba y se tira sobre la playa los escombros, y ahí uno encuentra pedacitos de platos romanos. Y uno aprende que en una villa miseria uno tiene personas joyas, donde por ahí uno encuentra una capacidad de visión y de cambio que no la va a encontrar juntando todo Barrio Norte, Londres y París. Uno aprende que lo importante en la vida es rebelarse, ser insurgente, estar en contra de los sistemas. Uno aprende también a que, estando en contra, hay que ser suficientemente inteligente como para estar adentro de los sistemas y no en contra desde afuera, donde te cagan de un tortazo. Por una cuestión práctica. Yo nací de otro modo. Yo, después de toda esa vida de circo, digo, no solamente porque somos unos payasos en mi familia, sino también porque viajábamos mucho, terminé siendo biólogo. Me encantó la historia y las ciencias de la vida, y ahí hice parte de mi carrera. Me gustaba mucho la investigación en biología. Y me divertía mucho un tipo que era mi director de tesis, con quien tenía unas charlas fantásticas. Era el director del Museo Argentino de Ciencias Naturales, el viejo José María Gallardo, un tipo gordo, enorme, que se escondía para charlar conmigo detrás de pilas de libros, y yo nunca le veía los gestos. Me ponía muy nervioso ese tipo y me divertía mucho. Y se me murió en medio de mi tesis doctoral y decidí abandonar la tesis, abandonar la ciencia y dedicarme a otra cosa. Porque para mí lo que no me divierte ya no va. Perdonen, pero soy así de inconsistente. Y entonces me dediqué a escribir. Escribir para mí siempre ha sido muy trabajoso, doloroso, porque soy muy autoexigente y siempre quiero escribir aquello que sea perfecto. Por supuesto, en la puta vida lo vas a lograr, con lo cual de vez en cuando escribís. Pero más o menos, zafé, me fue bien, gané algún premio, y un día me invitan de una revista en la que yo estaba publicando un artículo medio debatible, discutible. Me invitan a hablar con el presidente de esa fundación, de esa revista, y yo pensé, me va a explicar que no quiere publicar mi artículo, como me ha pasado en otros medios, porque no les cabe. Por ejemplo, una vez porque para vivir hay que hacer muchas cosas, chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fui a la revista Semanario, con un artículo. Yo puedo contar mis pecados en público, soy un evangelista, ¿vieron? Semanario, y presenté un artículo en contra de los horóscopos.
Imagínense, en semanario no podés, digamos, rechazar dos cosas, los horóscopos y los culos. Y yo me fui contra una de ellas, me echaron, alegremente me dijeron, vos querías renunciar, ¿no? Entonces yo pensé que iba a esta reunión con el presidente de la Fundación Vida Silvestre porque me iba a rajar de la revista, porque yo estaba escribiendo un artículo sobre la energía nuclear que decía un par de cosas que no eran tan ecologistas y otras que sí eran muy ecologistas. Entonces había una visión que era como contradictoria, yo sabía que iba a ser paquilombo. Y entonces, nada, yo esperaba que me dijeran, bueno, gracias por haber aportado hasta ahora sus artículos. Y en realidad me ofrecieron dirigir la fundación. Y esa noche yo lo consulté con una compañera de facultad, Sandra Cassiani, que después falleció de cáncer cuando tomó una decisión. Pucha, si hay que tomar una decisión difícil en la vida, seguir con tu embarazo o empezar el tratamiento, ¿no? Y ella decidió seguir con su embarazo. Ella quería dar vida más allá de ella. Y Sandrita, que es una tipa muy, muy difícil, siempre ha sido muy, muy dura conmigo, yo todavía la tengo muy presente, me dijo, mira, si no aceptas la posibilidad de incidir en lo público, después no te quejes nunca más. Al día siguiente acepté dirigir la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y fueron 10 años de aprendizaje en un mundo que no era el mío, el de las ONGs. Yo no estaba acostumbrado a gritar. Yo era un científico. Es más, un científico ocupado con la pesca. Para mí el mundo lindo era embarcarte y desaparecer 2 días en un barco y charlar con pescadores. Y esos pescadores que son joyas, de esas que me gustan encontrar, te terminan diciendo alguna vez, si tenés suerte, y yo la tuve un día, che, larga toda esa porquería que haces y dedícate a pescar con nosotros. A mí me gustan esas joyas, esos momentos de la vida. Pero nada, asumí el reto y me encantó. Y me di cuenta que en una ONG bien organizada podés donarles parques al Estado, podés ayudar a resolver conflictos ambientales, podés ponerte en mediador y en parte, en otros casos, podés reclamar respetuosamente. Conocés a los políticos. De algún modo, en ese momento en que empezás a conocerlos a los políticos, también te das cuenta que es cierto, ese miedo que todos, ese preconcepto que todos tenemos del mundo de la política, porque en buena medida está plagada la política, tanto de ineptitudes como de corrupciones, tanto de perversiones como de egos. Conoces todo ese mundo y sin embargo te das cuenta de una cosa, que es bastante milagroso, y es que juntando algunas buenas voluntades, mucha persistencia, mucha tenacidad, de vez en cuando se logra el bien. Entonces una vez me fui a confesar, ya que estamos en una semana religiosa, a un cura que me habían dicho que era un loco de atar y me encantaba por eso. Y entonces fui y le dije, bueno, esto es más que una confesión, hacemos un cafecito, padre, dale, toma un café. Y cuando tomamos un café le digo, che, el Evangelio dice que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones, ¿correcto? Sí, claro. O sea, que hay un montón de gente buena que le hace el juego a los perversos y termina siendo cagada, ¿no? Sí, correcto. Ok. ¿Puede ser que el camino del cielo también esté plagado de algunos hijos de puta? Y me dijo, estás descubriendo la pólvora, bobo. Está lleno de gente perversa, egoísta, veleidosa, corrupta, que tiene móviles, pero en algunos de sus momentos forman parte del futuro bien público. ¿Por qué? Porque coincidís con ellos en tal temita, en tal cosita, en tal esfuercito, no se niegan a hacerlo o lo apoyan incluso. Y además, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para saber que realmente yo soy el que la tiene clara y ellos no? Y muchas veces yo tengo ese preconcepto. Entonces después tuve otro cambio, otro quiebre en mi vida, cuando después de 10 años ya me había convertido en un mueble en la Fundación Vida Silvestre. Quienes se acuerdan de mí todavía hoy lo saben. Les dije, miren, me voy porque ya está todo funcionando tan bien que ya, la verdad, no sirvo para nada acá. Y busqué un ámbito un poco más social, estuve un rato en la Fundación Avina donde aprendí mucho y después también me hice consultor para vivir, ¿viste? De algo hay que vivir. Y un día me buscaron de la política. Me pasó esto, me ofrecieron este cargo. Al principio me negué. Sandra ya había muerto, aquella compañera de facultad. Pero yo necesitaba volver a preguntarle. Che, me voy a mirar al espejo. ¿Qué momento es este? Y decidí que sí, que hay que tratar de dar la pelea en donde te toque darla. Y que hay que poner en visibilidad, gracias a esa posibilidad, a ese privilegio de estar donde llegás, hay que poner en visibilidad a otros que no van a tener la posibilidad de ser visibles. Esos para mí hoy en día, por ejemplo, son muchos de los emprendedores sustentables, con sus sueños, sus diferencias de opinión. No me importa lo que opinen de política, lo importante es que tenemos que formar parte de un nuevo cambio de paradigma, como todos están mencionando,
pero ese paradigma se construye con batalla diaria, con pelea, con dolor. Yo me defino, y hay amigos que me dicen que hago mal en hacerlo, como un cabrón. Y es que hay que tener mucha cabezadura, estimados amigos, para bancar las cosas que hay que bancar, tanto del lado de ustedes como del lado del funcionario, palabra tan horrenda si existe, con que me definió el querido amigo hoy. Y la verdad es que... Pero tiene razón, porque lo soy, y tengo que asumir que lo soy. Y como me dijo otro amigo, el día que entrás, gordo, perdés prestigio. El pelo ya lo perdiste, así que está todo bien. Pero perdés prestigio, perdés amigos, ganás en desconfianza. O sea, todo mal, ¿eh? Y fue así, casi siempre así. Y estoy contento. ¿Por qué? Porque yo no los voy a invitar a que ustedes hagan el mismo paso y ni se pasen a este gobierno o a otros. No, yo lo que les quiero decir es, por aquello que les parezca y por aquello que puedan, en el lugar en que puedan, juéguense. Es para dolor, pero juéguense. Siempre es dejando algo atrás que podemos avanzar. Nunca es con la misma carga. ¿Cómo voy en mis 12 minutos? Pésimo, ¿no? Me queda uno. Y entonces quiero armar una feria de consumo responsable donde en la calle estén muchos de ustedes gritándole a la gente, che, hay otra forma de consumo. Y es complicado. ¿Por qué? Porque hay reglas, leyes, grupos acostumbrados a que ese tipo de mensaje no se transmite. Me frega. En algún momento hay que empezar a hacer que surja y se visibilice. Y entonces también les digo a esos amigos emprendedores sustentables cuando me reúno con ellos, che, ojo que entre todos no hacemos uno, porque afuera la realidad nos come y nos pasa por encima. El consumidor hoy en día sigue siendo, y cada vez más, es un hiperconsumidor y se caga en todo esto. Entonces, ¿cómo llegar a ese? Bueno, entonces empezamos a estudiar estrategias, a ver desde el gobierno cómo podemos, por ejemplo, dar premios a aquellos que separan y reciclan en los centros verdes móviles que estamos empezando a poner en la ciudad, y entre los premios meter este tipo de productos, este tipo de conceptos. Pero va a tener que ser como un virus, porque esto todavía es muy incipiente, porque implica dejar de lado lo que la mayor parte de la gente no está dispuesta a dejar de lado, que es ser hiperconsumidor. Porque el desafío que tenemos que compartir todos, más allá del color político, más allá del color ideológico o de la religión que tenga cada uno, el desafío, creo, en buena medida en este planeta cada vez más urbano, pasa porque, como dijo una vez mi amigo el rabino Berman, todavía somos muchos habitantes y muy pocos ciudadanos. Todavía falta esa sensación de que esto es, como decía Arthur Koestler, un autor que me gustaba mucho leer en la época en que yo era biólogo, falta compartir más esa sensación de que lo que somos apenas gotitas en un océano que de vez en cuando, es un océano que tiene olas de armonía. Esto era algo que escribía Koestler cada noche cuando durante la Guerra Civil Española le anunciaban que al día siguiente, al alba, lo iban a matar. Y estas son las sensaciones que tenemos que empezar a transmitir. Se nos viene la noche, no hay tiempo, es hora de hacerlo distinto. Va a costar, pero es hora de intentarlo. Y no importa el método, el camino al cielo está plagado de gente con la cual yo no iría a tomar un café. Pero tengo que aprender a convivir con ellos, a aceptarlos y tal vez alguno de ellos nos puede dar una sorpresa. Gracias.